Se me olvidó. Ayudaránme, a veces le dejo sin grabar y se me escapa y luego no tengo el material. Listo. Bien, entonces, habíamos utilizado la definición formal de límite, nada diferente a lo que ya nosotros manejamos, conocemos y de donde partió la derivada como tal. ¿No es cierto? Ya habíamos visto que lo que se hacía era exactamente lo mismo con esta condición de que al analizar la variación en una de las variables, las demás se hacen constantes. Y esto está escrito aquí, en este ejercicio. X de X es mi constante. Yo estaba analizando la derivada con respecto a la variable de Y. Esto es notación matemática, no se me perderán o haránme las consultas que corresponden porque cada texto maneja muchas de las veces una propia notación y a lo mejor uno luego se pierde y entiende otras cosas. Listo, entonces aquí prácticamente en la definición formal recuerden que el desarrollo se convertía en un límite y analizaba el límite, etcétera, etcétera, pero al final del resultado encontraba lo que me era de mi interés, la famosa derivada, ¿no es cierto? Aquí entendida como las derivadas parciales. Y obviamente decíamos se nos daba una nueva función. También le dimos una interpretación geométrica a las derivadas parciales y en la clase que dimos inicio a esta temática, yo les decía, veamos la perspectiva de tener una manzana sobre la mesa y mis costes ya no van a ser paralelos frente a la mesa porque eso me permitió analizar las curvas de nivel. En este caso decía, cojamos la manzana y hagamos costes perpendiculares a la mesa. Y lo que yo quería que perciban era el filo de la superficie, ¿no es cierto? Eso es clarísimo, ya no creo que tengo que volver a repetir, que lo que me grafica una función, o lo que se entiende, lo que sería la salida de la función es una superficie. Decimos que en la representación geométrica que yo estoy utilizando es una función con una salida, dos entradas, es un espacio R3, ¿sí? Y un poquito aquí veíamos que la interpretación es exactamente que la derivada total o la derivada o lo que se ve en la matemática 1. Aquí también se da una interpretación que la derivada en el momento que le evalúo bajo estas consideraciones, decíamos en la gráfica de acá. A ver, perdón un ratito, me voy a poner mi lápiz. ¿Sí? Decíamos en esta gráfica, yo estoy manteniendo a Y constante y la única variación se daba en X. Por lo tanto, cuando tomo un punto con Y constante y evalúo, lo que yo estoy determinando es el mismo concepto, una pendiente de una recta tangente a esa curva que yo le llamé el coste de la manzana, pero también decíamos que esta recta geométricamente es paralela al plano XZ, ¿sí? Y lo mismo sucedía cuando mantenía a X constante y la única variable que tenía variaciones era la variable Y. De igual manera, ahora hice el coste diferente, ¿no es cierto? Eso creo que queda claro, ¿sí? Visto desde arriba mi manzana, un poquito para contextualizar lo que acabo de mencionar. Esta es mi manzana vista desde arriba. Este es el plano XY. Y el eje Z sería el que está aquí, en este punto saliendo fuera de la pantalla. Entonces, lo que estoy mencionando es lo siguiente. En primera instancia, hago un coste en este sentido, que vendría a ser el que está aquí denotado en la gráfica. Aquí Y es constante, ¿sí? Y obviamente lo que acabé de interpretar, solamente en X hay variación. Y la otra gráfica que está a mi derecha, el coste vendría a ser en este sentido. ¿Estamos? Tiene la misma interpretación. No sé si queda claro esa concepción geométrica, que si es verdad, no la vamos a utilizar dentro de los modelos matemáticos que nosotros trataremos más adelante, pero es muy importante entender estos criterios desde la matemática. No sé si hay alguna duda. Profe, disculpe, yo sí. ¿Puedes regresar al gráfico? Sí. ¿Ya? Estoy confundido con la orientación de los ejes. ¿No debería ser al revés? X Eh, arriba y abajo. sí, no. En realidad sí, no. A ver, le voy a hacer aquí otra vez la gráfica. Si le cambio la dirección de los ejes, ¿en qué cambia el concepto? Entiendo que usted me está diciendo, entiendo que usted me dice que le ponga así. ¿Entiendo Eh, así? o sea, no necesariamente. Sé que esa es la convencional, pero me refiero a que usted al inicio mencionó que el corte de la primera imagen es paralelo al eje XZ. Entonces debería arriba ser X, el Z, bueno, que es el punto, pero que no se ve, y Es que el si otro ve, lado es que debería si ser ve Y. que, es que si ve este coste es paralelo al plano X que el eje Z no se ve, es paralelo.
Aquí varía solamente X. Oh, ya. Vale, vale. ¿Sí? Ya entendí. Ya ¿Ya le entendí. vio? Ya, Sí, hecho. sí, ya, Bueno, ya. Muchísimas gracias, profe. ok, listo. Bien, entonces decíamos ahora también vamos a una formalidad matemática, la notación. ¿Sí? Ya había dicho yo que nosotros podemos utilizar, es más, aparece un nuevo operador que decíamos que es el diferencial que está expresado mediante este símbolo, no sé si decís que es un delta, no me atrevería, no sé si es la forma, la letra griega delta, pero es este operador que me denota dentro de la lectura de la bibliografía las derivadas parciales. Otros textos utilizan la función con el subíndice que hace referencia a la derivada con la que estoy haciendo el procedimiento, o también el subíndice 1 que me indica con respecto a qué variable, la variable 1, la variable 2, la variable 3, sobre todo cuando ya vamos a tener sistemas multivariables. Y obviamente decimos, yo no represento como X, Y, Z, sino utilizo esta notación matemática X1, X2, X3, esta X sub n. Entonces, obviamente me indica con respecto a qué variable estoy derivando o sacando la derivada parcial. Vale la pena poner una que estaba hace un momento. Este operador D también es derivada, ¿sí? Le puedo utilizar como dx, la derivada con respecto a X, aunque también se utiliza en las derivadas de una sola variable, pero hay que tener bien claro el contexto en el que manejo, o de 1, ¿sí? El número de la variable. Bien, y lo que habíamos mencionado, nada diferente a lo que ya conocemos, habíamos indicado que la derivada de una función de varias variables genera una nueva función. ¿Estamos? Pero hay que tener bien claro que cuando derivo con respecto a X o cuando derivo con respecto a Y, no necesariamente estas dos variables o estas dos nuevas funciones son iguales. A lo mejor existirá ejercicios o problemas que sí se da ese hecho, ¿sí? Pero ya depende del modelo, ¿no? O sea, no es caso general, ¿estamos? Bien, esto nos permite también a extendernos hacia el concepto de la enésima derivada, de las derivadas enésimas parciales, también, al igual que en la matemática 1, ¿sí? Nada diferente, hay que tener presente que cuando yo derivaba una función, se deberían de dar ciertas condiciones, y esas eran que la nueva función sea continua, ¿no es cierto? Que sea diferenciable. Recuerden que esos son los conceptos teóricos que hacen aterrizar el desarrollo matemático que yo realizo sobre una función. Para sacar una segunda derivada, yo debería de verificar que la función es continua y obviamente diferenciable, ¿sí? Recuerden algo, creo que sí hice una acotación en una de las clases anteriores que habíamos tratado con los que siguieron conmigo la matemática 1. Recuerden que decíamos, una función puede ser continua, pero no necesariamente diferenciable. Pero cuando una función es diferenciable, me garantiza que es continua. Un poquito recordando algo que se vio en su debido momento, ¿sí? Bien, habíamos dicho nosotros también que aquí entra en juego un árbol de derivadas, porque es muy diferente a la derivada total de una sola variable. ¿No es cierto? Yo recuerden que sacaba la derivada f de x, luego podía sacar la segunda derivada, y etcétera, ¿no es cierto?, hasta la enésima derivada. Pero en este transcurso de estas operaciones, como en escalera, el resultado siempre era una única nueva función. Acá la cosa cambia, ¿sí? Solamente considerando una función de dos variables, y si yo voy sacando los diferentes niveles de derivación, la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, ya creo que podemos conceptuar que se me genera un tremendo árbol, ¿sí? Partiendo desde esta función. Solamente con dos variables en la primera derivada parcial, yo ya tengo dos nuevas funciones. Y a partir de esas dos nuevas funciones, si sigo sacando su segunda derivada, se me generan dos nuevas en cada ramal. Y obviamente vemos que esto cada vez, si voy avanzando hacia la enésima derivada, esto va creciendo, ¿sí? Va creciendo, va creciendo, va creciendo, etc. Con dos variables. Imaginémonos un sistema con 5 variables, con 10 variables. Si comienzo a sacar las derivadas, solo la primera línea tengo 10 variables. Y luego si saco la segunda línea de la derivada, es decir, la segunda derivada parcial, pues cada derivada, pues primera derivada voy a tener 10 derivadas. Que en el camino vayan desapareciendo ciertas relaciones, vuelvo a reiterar, es cuestión del problema o del modelo matemático, ¿sí? Aquí tenemos de igual forma la notación que nosotros debemos de ir considerando. Y recuerden que había yo mencionado que esto es bien importante.
Esto me denota o debe de ser coincidente 2 con 2, y en el caso de la derivada cruzada, yo entendería que aquí hay dos operadores que me dan cuenta con este al cuadrado. Si saco la tercera derivada, acá abajo deberían de haber 3 operadores. O la otra notación matemática que había mencionado que se puede utilizar, ¿no es cierto? Es este contexto que me dice, corresponde a la segunda derivada con respecto a x, corresponde a la segunda derivada de x y de y, corresponde a la segunda derivada de y, corresponde a la segunda derivada de y, x. ¿Estamos? Y obviamente así yo puedo seguir avanzando. Tercera derivada. Aquí se me puede dar un mix de... perdón, eso está mal. Esa notación está mal allí. No puedo ponerle al cuadrado porque ahí cometo un error de notación. ¿Sí? Tendría una combinación de x, y. Puedo tener una combinación de x, de y, de x. Puedo tener una combinación de y, x, y bueno, etcétera. Todas las que se me podrían desarrollar para encontrar la tercera derivada. ¿Estamos? Para no ahondar mucho más en esta parte. ¿Sí? Preguntas, dudas. Como digo, es importante conocer eso. ¿Alguien realizó alguno de estos ejercicios? Aprovechó ayer el día del partido, Profe, mientras veía el partido para hacer algo de esto. profe, Dígame, sí, solo que en el último ejercicio, ¿este? sí, ahora recién explicó que sobre era la derivada al cuadrado de z sobre la derivada parcial de x al cuadrado. Entonces ahí sería como la segunda derivada de x en la primera para ir Con respecto resolviendo. a x, obviamente, aquí yo tengo que sacar la segunda derivada con respecto a x, ¿sí? En esta notación yo puedo tener estas combinaciones. Ojo, ya creo que en la diapositiva anterior estaba escrito. ¿Sí? Aquí se le coloca de esta manera. Pero, por ejemplo, si hubiera sacado la tercera derivada, todas las posibles combinaciones que yo tengo aquí, yo puedo escribir así. O sea, se escribe así, no es que puedo, se escribe así. Perdón, aquí sería la tercera derivada de x con respecto a y, ¿sí? Más o menos esta sería la manera en la cual yo tengo que escribir. ¿Estamos? No sé, el tercero ya le desarrollaron tal vez perdón, el último ejercicio. ¿Está claro lo que se debería de desarrollar? Milen. Sí, profe, solo se me falta de... Ok, listo. No sé si alguien más desarrolló algún ejercicio, tuvo algún inconveniente. Vuelvo a repetir. Profe, No, ¿podría hacer la cuarta, por ya, favor? seguro. No recuerdo que en esta parte de la matemática se introduzcan unas nuevas formas de derivar. O sea, las reglas siguen siendo las mismas. Listo. El cuarto me dice, ¿no? Probar qué es las derivadas. Voy a abrir una pizarra ya para poder... Me dictan, por favor, la función z y la ecuación que tengo que verificar. ¿Estamos? Un ratito. A ver. ¿Listo? Ya, vamos a ver. Me decía que z es igual, si me ayudan, era ax, Es a ax a la cuarta, ya, más 2bx al cuadrado, ya, y al cuadrado, más multiplicado, sí, multiplica, y al cuadrado, más y a la cuarta. ya, y la función que me piden demostrar es, Dice probar que z de x, creo que es, ya, más yz de y es igual a 4z. listo, me pide probar esa relación. Listo. La información ya la tengo. Lo que yo tendría que determinar o calcular es mis derivadas parciales de la función que está establecida acá, derivar respecto a x, respecto a y luego resolver la ecuación. ¿Sí? O sea, si ustedes ven, es algo algebraico muy básico. ¿Sí? Entonces tenemos que z de x, aplicaría el concepto de la derivada parcial, me va a quedar 4a x al cubo más, sería en este caso 4b xy
Y como esto es visto como una constante frente a la variable de x, desaparece, ¿no es cierto? ¿Estoy bien? Y cuadrado, profe. Sí, cuadrado, profe. Gracias, y al cuadrado, correcto. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? No sé si me estoy perdiendo algún dato. Lo mismo hago con z de y, en este caso vendría a ser el ax a la cuarta desaparece porque frente a la variable de derivación es una constante, se hace 0 y aquí me quedaría 4bx al cuadrado y más 4cy a la cuarta. Estoy bien. Perdón, al cubo. Al cubo. Correcto. Con esta información, veamos a ver qué sucede en la ecuación haciendo las sustituciones. Entonces aquí voy a tener x que multiplica a toda esta relación, sería 4ax al cubo más 4bxy al cuadrado más, me va a quedar, perdón, le voy a repetir acá porque me va a quedar muy largo. X, 4ax al cubo más 4bxy al cuadrado. Esto es z de x más y que multiplica a la relación de aquí abajo, 4bx al cuadrado y más 4c. Darán viendo si no se me ha perdido alguna relación. Y me dice que esto es igual a 4 veces la función que está descrita acá. Entonces, obviamente, si le hago la sustitución de z en este lado de la igualdad, me quedaría a x a la cuarta menos 2bx al cuadrado y al cuadrado más c y a la cuarta. ¿Sí? Hagamos las operaciones algebraicas de este lado de la ecuación. Es evidente que yo puedo sacar el valor de 4 en todos los términos, ¿no es cierto? Un poquito ustedes ya manejan eso, creo que no va a haber problema. Aquí me quedaría ax a la cuarta más, me quedaría aquí, bx al cuadrado y al cuadrado. Verán, el 4 le saqué en todos los términos, ¿no? No se me chumarán. Y más, en este caso... ¿Y el x también no se puede sacar ahí? No me va a servir. Ya va a ver por qué. Y más c y a la cuarta. ¿Sí? Estos dos términos son iguales, perdón, aquí es al cuadrado. Le sumo. Y acabo de verificar, no, perdón, aquí es más, no es menos, parece que le he puesto aquí menos y es más. ¿Sí? He verificado entonces que efectivamente esa z cumple la igualdad. Me voy a adelantar algo. Ustedes creo que tienen una materia más adelante, creo que es la última matemática, matemática dinámica creo que se llama. Y ustedes van a ver ahí un tema, si no estoy mal en los contenidos, si mal no se me olvida la temática, un tema que se llama ecuaciones diferenciales. La ecuación diferencial en realidad es un aspecto bien importante dentro de esta temática porque me ayuda a representar modelos matemáticos en donde las funciones están expresadas mediante derivaciones, ¿sí? Se genera una ecuación, vuelvo a reiterar, que se conoce ecuación diferencial justamente por esa razón. Se aplica aquí mucho la derivada. Y obviamente las técnicas de integración para resolver ya dentro de la metodología. Esto de aquí arriba, en realidad, es justamente eso. Esta es una ecuación diferencial, porque aquí tengo z de x y z de y. Así se reciben ese tipo de relaciones. Y lo que yo estoy verificando es que esta función, al tomar esta forma o esta función y z al tomar esta función y cumplen con esta igualdad, yo entiendo que estas son soluciones a la ecuación diferencial. ¿Sí? Se llaman más o menos así un contexto que ustedes lo van a ver un poquito más adelante. O perdón, estoy mal. A esta función se le conoce como la solución a la ecuación diferencial, esta de aquí.
no indaguen más en su debido momento, creo que estas palabras les va a quedar bien claro. El z igual a x a la cuarta más 2bx al cuadrado y al cuadrado más c y a la cuarta se conoce como la solución a la ecuación diferencial que está aquí representada en el ejercicio. ¿Listo? Está claro el desarrollo, que creo era la consulta que me querían a ver cómo se hace. Sí, ¿Sí? profe, gracias. Ya, Paula. Listo, no voy a indagar más en ese tema de ecuaciones diferenciales porque no es parte de este curso. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve la Sí, profe. presentación? Sí, ¿Sí? Sí, profe. Ya, gracias. Bien. Listo. El encierro mata, hace mucho frío y aquí está helando. Bueno, vamos a continuar. Aunque afuera está haciendo sol. Bien, ahora, dentro de lo que son las derivadas parciales, sobre todo para funciones de dos variables, porque este teorema se aplica bajo ese condicionante. ¿Sí? Es un teorema muy importante y que a veces se utiliza como parte de buscar una solución a ciertos tipos de ejercicios, por lo que en definitiva deriva esta condición. Dice, para funciones de dos variables, ¿sí? ¿No es cierto? Donde está establecida por una función f de x de y está definida en un disco abierto. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que la función es continua en un dominio bx sub 0 y sub 0. ¿Sí? Y a la vez se verifica que son diferenciables f de x, f de y, a su vez f de x y f de y son continuas y también diferenciables en f de x de y f de y de x. Disculparán el trabalenguas. Pero más o menos es lo que se debería entender así. Yo tenía una función de y f de x, ¿no es cierto? Yo digo esta función es continua, saco su derivada, verifico que es continua, verifico que es diferenciable, por lo tanto me permite seguir sacando las segundas derivadas. Eso es lo que estoy aplicando acá. Primero he definido que f de x de y es continua, existe la función en un dominio establecido, me permite obtener la derivada. Lo que dije hace un momento, la continuidad no me garantiza la diferenciabilidad, pero sí al revés. La diferenciabilidad me establece que la función original es continua, ¿no es cierto? Entonces aquí también analizo el mismo contexto. Para poder sacar la segunda derivada, yo debería de analizar que si la función es continua, ¿sí? Es más, puede ser diferenciable, pero no es continua. Por lo tanto, no podría sacar la segunda derivada en ese dominio. Entonces voy en cadena. Eso es lo que me está indicando esto. Recuerden que el dominio de esta función, ya habíamos hablado eso, está establecida en una área del plano XY, que es el que frecuentemente utilizamos, ¿no es cierto? Entonces decimos, aquí está definida f de x de y. Cuando hablamos de un disco, recuerden, hablábamos del límite, porque yo utilizo el límite para determinar la existencia de un... para establecer la continuidad de una función. Bien. Entonces, aquí es donde aparece el teorema de Schwarz. Cuando se cumplen estas características, este teorema establece que las segundas derivadas cruzadas de una función de dos variables resulta ser igual. ¿Sí? Aunque hay casos particulares, muy particulares, en donde no se cumple esta condición también. Son casos, como digo, muy especiales, muy característicos. Pero este teorema me establece esta relación. ¿Sí? La verificación la podemos hacer con los ejercicios que están aquí determinados. Voy a usar otra pizarra, x de coseno de y a la x. Vamos a una pizarrita para hacer un ejercicio, para hacer la demostración. ¿Me ayudan? ¿Cuál era la primera función? ¿Cuál era la función que estaba aquí? F de x de y era igual a x coseno de y menos y a la x.
Listo. Para hacer la demostración del teorema de Schwarz que acabamos de indicar, se debe de cumplir que las segundas derivadas, ojo, esto es muy importante, cruzadas son iguales. Y para llegar a las segundas derivadas cruzadas, yo tengo que sacar ¿qué cosa? La primera derivada con respecto a x, la primera derivada con respecto a y. Es decir, f de x en mi ejercicio vendría a ser coseno de y menos y a la x. En tanto que f de y vendría a ser, en mi caso, menos x seno de y menos e a la x. ¿Sí? Hemos sacado la primera derivada, pero para dar cuenta y verificar este teorema, yo tengo que sacar las derivadas cruzadas de esta función, que en mi caso vendría a ser f de x de y, dice que es igual a menos seno de y menos e a la x. Y en el caso de acá, f de y de x viene a ser menos seno de y menos e a la x, lo cual nosotros podemos verificar visualmente lo que dice el teorema. ¿Sí? ¿Estamos? Es muy importante, vuelvo a reiterar este teorema porque a veces me permite resolver ciertos tipos de ecuaciones en donde están relacionadas x y y. Sobre todo, pónganle mucha atención cuando veamos este concepto de máximos y mínimos en funciones de varias variables. Van a ver que este teorema es muy importante para establecer ciertas partes del dominio en donde se va a cumplir el concepto de puntos críticos y en donde obviamente me va a permitir analizar cuando una función también tiene un máximo, cuando la función tiene un mínimo. Ya vamos a ir viendo esa partecita cuando nos corresponda y van a ver que es similar a las funciones de una sola variable y estas son las herramientas que nosotros vamos a utilizar. Reitero, el teorema de Schwarz establece esta característica matemática para funciones de dos variables. ¿Sí? Ojo. No se me vendrán a inventar en algún ejercicio. El profe dijo que el teorema de Schwarz hace que las derivadas cruzadas sean iguales. No, para segundas derivadas cruzadas. ¿Sí? De dos funciones de dos variables. Al menos, no recuerdo haber visto en la literatura extendido para varias variables, pero bueno, no está de más echarle un review para ver que lo que yo digo es completamente certero. Listo, preguntas, dudas, no sé si queda claro eso. En realidad estamos haciendo las operaciones y dando cumplimiento a los teoremas que más adelante los vamos a utilizar. Estas son las herramientas que posteriormente vamos a requerir. ¿Dudas? ¿Queda claro? ¿No queda claro? Milene. Sí, profe, está claro. Sí, a ver, ¿quién Profe, más? está claro. Sí, antes que les pregunten ya me dan la respuesta. Profe, disculpe, ¿para qué sirve este teorema? No le entendí esa parte. Por el momento no nos sirve para nada, Steve, pero digo, más adelante le vamos a utilizar, ¿sí? Más adelante cuando veamos este concepto de máximos y mínimos, va a ver que ahí nos va a interesar bastante. O sea, le vamos a utilizar como una herramienta, ¿sí? Entre una de las aplicaciones. Ahorita solamente le estamos viendo matemáticamente la definición y si usted ve algebraicamente estamos resolviéndole nada más, viendo que efectivamente las derivadas cruzadas de una función de dos variables son iguales, ¿sí? ¿Estamos? Ok. Ya, más adelante, como digo, no se perderán, vamos a requerir esto. No es que no sirve. Profe, disculpe una consulta. Dígame, Paula. Justamente en este teorema de aquí nosotros podemos llegar a determinar si es que cumple o no la condición al momento de realizar el ejercicio o, por ejemplo, ya viene algún caso especial que usted nos mencionaba. En que no se cumple. Sí, profe, exacto. O sea, digo, puede haber ejercicios en que no se cumple el teorema. Voy a buscar, yo tenía uno por allí en donde efectivamente se daba cuenta que la segunda derivada no se, me parece que no se cumplía. Voy a buscarle, creo que sí le tenía por allí para mostrarles. ¿Sí? Pero más bien es para que tengan claro que puede darse ese escenario, ¿sí? Y ves que a lo mejor qué podríamos hacer o qué corresponde hacer. Estamos, pero el teorema de Schwarz establece esa condición, que las segundas derivadas cruzadas de una función de dos variables es igual. Y su aplicación, insisto, la vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Estamos, voy a tratar de buscar, creo que sí la tenía por allí,
un ejercicio. A ver, déjenme un ratito. Aquí tengo un poco de material. Por último, le vemos el ejercicio y podemos ver que efectivamente también se puede dar ese tipo de escenarios. Regálenme un segundito. A ver si lo ubico o no lo ubico. 358. A ver, déjenme ver si es que le puedo ubicar. 368. 359. A ver. A ver, déjenme ver si es que puedo encontrar. Yo estoy seguro que tenía un caso, una función, más que nada es una función, o sea, no es que son casos aplicados, o sea, recuerden que los modelos matemáticos están asociados a ecuaciones, a relaciones y a funciones. No, le voy a buscar y cualquier cosa ya les anexo a la presentación. ¿Estamos? Sí, no le encuentro. Muchas gracias. Ya. Bien, aquí de todas formas les dejo algunos ejercicios para que sigan practicando, sigan realizando, aplicando lo que estamos desarrollando, ¿sí? Ojo, esto no me indica que es el teorema de Schwarz, cuidado, ¿no? Esta es una demostración que me está planteando el ejercicio, nada más. Porque vayan a decir, aquí sí se cumple eso, porque aquí no son como tal derivadas cruzadas en este ejercicio. Bien, un ratito, déjenme ver este contexto. Bien, este temita de diferenciabilidad lo vamos a ver en la siguiente clase. Estamos, también es muy importante, sobre todo en las interpretaciones si no estoy mal, de las ciencias económicas, mucha incidencia, cómo entenderla. Para este concepto de costo marginal, ingreso marginal, me parece que tiene mucha aplicación en esa idea, pero lo veremos en la próxima semana, o lo que es la diferenciabilidad, ¿sí? Bien, la regla de la cadena. Nuevamente vuelvo a insistir, nada diferente a lo que ya conocemos, solamente extendido a las funciones de varias variables, ¿sí? Muy similar a lo que habíamos visto en el cálculo, en la matemática 1, recordar, ¿no es cierto?, que la regla de la cadena es consecuencia de tener funciones bajo ese contexto de que son funciones composición, o son el resultado de la composición de funciones. Vuelvo a reiterar, creo que también vimos en el repaso, es una función dentro de otra, ¿sí? Y esto se puede repetir de manera infinita, una dentro de otra, ese resultado dentro de otra, ese resultado dentro de otra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el momento de la derivada, yo siempre trato de llegar a la derivada en la cual está expresada la función al final del camino. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros veíamos el contexto de una sola variable, yo podía expresar esto, ¿sí? Y en el proceso de la derivación, a ver, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y en el proceso de la derivación, recuerden que nosotros empezábamos desde afuera, considerando las características de la derivada externa, ¿no es cierto? Y decíamos f derivada, ¿no es cierto? Por, perdón, aquí voy a hacer una aclaración. F derivada, y decíamos que todo el argumento se mantenía. Lo que yo derivaba era la forma de la función, más no su contenido, ¿sí? Recuerden eso. Y K, 1, 2, 3, 4. Por, y seguíamos avanzando. G' y el argumento de G se mantenía de igual manera bajo la misma idea anterior. H y K de X. Y nuevamente seguía indagando H' de K de X bajo el mismo criterio. Y obviamente llegaba hasta K' de X. Y en realidad, aunque no lo desarrollo, yo tengo que llegar hasta la variable interior, que es la variable X. ¿Cuál es la derivada de X? ¿Cuál es la derivada? 1. 1, ¿no es cierto?
Pero recuerden que matemáticamente esto yo ya no lo escribo. Entonces, obviamente alguien decía, no, la derivada queda aquí, y aquí está la derivada, y está bien. Pero en esencia yo llego hasta la variable x. Este criterio también lo vamos a aplicar acá, ¿sí? Y es muy interesante porque también esto se aplica en ciertos modelos matemáticos en donde comienza a mezclar variables, comienza a mezclar unidades, puede mezclar cantidades, luego tiempo y obviamente tiene relevancia la manera en la que yo desarrollo las derivadas a través de la regla de la cadena, ¿sí? Por ejemplo, si decimos que es una función diferenciable de x y de y, lo que estamos planteando en el inicio del problema es que u depende de la variable de x y de y. Para mí esta sería la función. Sin embargo, luego decimos la variable x es una función que depende de otros parámetros, como estamos describiendo aquí, de R y de S, y la variable Y también depende de esos mismos parámetros, ¿sí? Lo que yo decía hace un momento. Acá yo podría, en el modelo ¿cómo es? Del que estábamos viendo que se utiliza mucho, Cobos, ¿cómo es el que se llama? El modelo ese que en algún momento le vimos. Se me va el nombre. Cobb-Douglas. Exacto, Cobb-Douglas, exactamente. Decía que esa función depende de qué dos funciones, de qué dos parámetros. La fuerza laboral o las horas trabajadas, ¿no es cierto? Podemos ponerle así, y el capital. ¿Estoy bien? Corregíganme, por favor, si me equivoco en esas definiciones. Eso manejan ustedes mejor que yo. ¿Estoy bien? Creo que eso representaban las dos variables. Pero, por ejemplo, me pongo al capital o a la inversión